¿Y si ya estuviéramos viviendo el apocalipsis, pero nadie se ha dado cuenta? Las señales están ahí, frente a nuestros ojos, no en un futuro lejano, no en profecías inalcanzables, sino ahora, en las noticias que ignoramos, en los eventos que asumimos como normales, en las decisiones globales que parecen políticas, pero que son espirituales. La mayoría de las iglesias callan, los púlpitos están ocupados con mensajes motivacionales, mientras las profecías se cumplen una a una en silencio. Lo que muchos esperaban como un evento espectacular, con ángeles descendiendo del cielo y trompetas sonando en el firmamento, quizá ya comenzó, en lo oculto, en lo sutil, en lo que fue anunciado pero no entendido. ¿Qué pasaría si te dijera que muchas de las señales descritas en el libro del Apocalipsis ya se han manifestado? ¿Que el mundo que conoces ha entrado en una nueva era espiritual y que tú ni siquiera lo sabías? Durante siglos el libro del Apocalipsis ha sido malinterpretado, minimizado o relegado al simbolismo, pero aquellos que se atreven a escarbar en las Escrituras con ojos abiertos y espíritu despierto, descubren verdades que asustan, pero también despiertan. Este no es un mensaje de miedo, es una advertencia, es un llamado, es una revelación. Muchos no lo saben, pero algunas profecías que se creían futuras ya tienen su cumplimiento detrás de nosotros. Las bestias ya tienen rostro. Los sellos, uno a uno, están siendo rotos. Y aún así, la gran mayoría no ve nada. ¿Por qué? La respuesta está en la palabra, está en los textos antiguos, está en lo que fue dicho por profetas, apóstoles y hasta por Cristo mismo, y hoy lo vamos a descubrir. En este video, recorreremos señales proféticas que ya están aquí, analizaremos fragmentos olvidados del Apocalipsis y revelaremos las razones por las cuales la Iglesia ha guardado silencio. Al final, quizá no mires el mundo de la misma manera. Si algo de esto resuena contigo, si sientes que algo está mal en lo que todos llaman normalidad, quédate hasta el final. Y mientras lo haces, te invito, sin presión, con respeto, a dejar un like, escribir en los comentarios qué señales crees tú que ya están sucediendo. Y si sientes que esto es importante, suscribirte para no perderte lo que viene. Este mensaje no es mío. Pertenece a todos los que tienen oídos para oír. El Apocalipsis no comienza con fuego, sino con silencio. Y ese silencio ya está aquí. Muchos creen que el Apocalipsis comenzará con un cataclismo global, una guerra nuclear, o la aparición de un líder demoníaco que tomará el control del mundo en un solo día. Pero sí, si la verdadera estrategia del enemigo es más sutil. ¿Y si ya estamos dentro del plan, y nadie lo nota porque todo parece normal? Las Escrituras hablan del misterio de la iniquidad, que ya estaba obrando desde los tiempos de Pablo, 2 Tesalonicenses 2:7. Un misterio, por definición, es algo que no puede ser comprendido fácilmente. Es oculto, silencioso, invisible a los ojos del mundo. Y hoy, ese misterio se ha vuelto sistema. Un sistema de pensamientos, leyes, costumbres y valores que contradicen directamente la palabra de Dios, pero que han sido aceptados por las masas. Es el caos disfrazado de progreso. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Muchos no lo saben, pero en las últimas décadas se ha gestado una inversión espiritual. Lo que antes era pecado ahora se celebra. Lo que era virtud, ahora se ridiculiza. Se legaliza lo inmoral, se honra lo corrupto, se calla al justo. Y esto no es casualidad, es parte de un proceso de adormecimiento colectivo. Los antiguos documentos de la Iglesia primitiva advertían que, antes del fin, habría una gran apostasía, un alejamiento masivo de la verdad. Pero no sería un abandono físico, sino espiritual, una traición interna a los valores del reino, bajo la bandera del amor y la inclusión. La profecía de Daniel hablaba de un tiempo en que la verdad sería echada por tierra. Daniel 8:12. Y lo estamos viviendo. Pero, ¿por qué la mayoría no lo ve?
porque todo ha sido cuidadosamente normalizado. La televisión, el cine, las redes sociales, incluso algunos púlpitos, se han convertido en canales de programación espiritual. Se repite tanto una idea que ya no se cuestiona. Y lo más inquietante, muchos cristianos están tan distraídos que no notan que el terreno ha sido preparado para la llegada de algo mucho más oscuro. La bestia no aparece de la noche a la mañana. Se le da la bienvenida con años de indiferencia espiritual, y les fue dado poder para hacer guerra contra los santos. Apocalipsis 13:7. ¿Te suena exagerado? Mira a tu alrededor. Valores cristianos perseguidos, iglesias divididas y un cristianismo diluido, sin fuego, sin discernimiento. El silencio de la iglesia ante estas señales no es inocente. Es parte del juicio, porque cuando la luz se apaga, la oscuridad no necesita pedir permiso. En el próximo bloque hablaremos de una de las señales más ignoradas, la apertura de los sellos. ¿Es posible que algunos de ellos ya se hayan roto sin que lo supiéramos? El libro del Apocalipsis describe un momento inquietante, un cordero digno de abrir un libro sellado con 7 sellos. Cada sello que se rompe libera un evento trascendental sobre la humanidad. Durante siglos, teólogos han debatido si estos sellos son simbólicos, literales, futuros, o si ya han comenzado a abrirse sin que la mayoría lo note. Pero, ¿y si la historia fuera diferente a la que nos contaron? ¿Y si algunos de esos sellos ya están rotos, y nosotros vivimos en el eco de sus consecuencias? Muchos no lo saben, pero, al observar cuidadosamente las descripciones del capítulo 6 de Apocalipsis, podemos notar paralelismos sorprendentes con eventos recientes en la historia de la humanidad. Veamos el primer sello. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6.2 tradicionalmente se ha interpretado como una figura del anticristo, o una falsa paz. Y hoy más que nunca, el mundo ha sido seducido por mensajes de unidad mundial. Falsas promesas de salud, seguridad y prosperidad, sin fundamento espiritual. La figura del Salvador global, un líder con carisma y poder que conquista sin guerras, ha sido sembrada en la mente colectiva a través del cine, la política y los medios. El segundo sello trae al caballo rojo, símbolo de guerra y conflicto. Y le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros. Apocalipsis 6:4 ¿ya ocurrió? Mira el mundo desde el siglo XX hasta hoy. Guerras mundiales, conflictos regionales, violencia urbana sin precedentes. La paz es cada vez más un recuerdo que una realidad. El tercer sello abre paso al caballo negro, asociado al hambre y a la manipulación económica. Y oí una voz que decía, 2 libras de trigo por un denario. Apocalipsis 6:6 Una crisis alimentaria y financiera global que afecta a los más pobres, mientras los poderosos manipulan los recursos. ¿Te resulta familiar? Y luego, el cuarto sello, el Minot Centaur, caballo amarillo, cuyo jinete es la muerte, y el infierno le sigue. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8 Pandemias, enfermedades nuevas, pestes que cruzan continentes, millones de muertes. Todo parece coincidir con un patrón que muchos se niegan a ver. Pero si ya estamos viendo señales de los primeros 4 sellos, ¿qué significa eso? ¿Dónde está la iglesia? ¿Por qué no se habla de esto desde los altares? Los documentos antiguos revelan que los primeros cristianos vivían con la certeza de que el fin podía comenzar en cualquier momento. Ellos no tenían nuestra comodidad ni nuestras distracciones. Estaban alertas. Nosotros, en cambio, vivimos dormidos, pensando que todo esto aún no es el tiempo. ¿Y si el tiempo ya comenzó y no hay marcha atrás? En el próximo bloque,
exploraremos una de las claves más inquietantes de esta profecía, la figura del anticristo moderno y su manifestación cultural antes que espiritual. Tal vez, ya lo hemos visto, pero con otro nombre. Cuando se habla del anticristo, la mayoría imagina a un líder tiránico, una figura poderosa que dominará al mundo desde un trono global, con señales sobrenaturales y odio abierto hacia Dios. Pero, ¿y si esa imagen está incompleta? ¿Y si el anticristo no aparece primero como una figura política, sino como una cultura, una mentalidad? Muchos no lo saben, pero la palabra anticristo solo aparece en las cartas de Juan, y no se refiere a una única persona al principio, sino a un espíritu que ya operaba en el mundo. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. 1 Juan 4:3. Este espíritu no solo niega a Cristo, lo sustituye. No te dice abandona tu fe, sino, tú puedes ser tu propio Dios. Los antiguos pensadores cristianos temían no a una persecución abierta, sino a una suplantación sutil de la verdad. Y eso es lo que ha ocurrido. Hoy, ese espíritu ha invadido la música, las películas, los discursos políticos, la educación, la psicología y hasta algunos púlpitos. Se predica un evangelio centrado en el hombre, no en Cristo. Un mensaje sin cruz, sin arrepentimiento, sin eternidad. La cultura actual adora imágenes, ídolos modernos, celebridades que se convierten en referentes, morales y espirituales aunque vivan totalmente lejos de Dios. Todo se ha vuelto adoración, el cuerpo, la fama, el placer, el éxito. El culto al yo es el nuevo templo global. Y lo más escalofriante es que este sistema ya tiene su lenguaje. Tú eres suficiente, la verdad es relativa. Dios está en todo, no necesitas una religión. No existe el pecado, solo experiencias. El infierno es una metáfora. Cada frase es una astilla más en la construcción de un evangelio falso, diseñado para vacunar al mundo contra el verdadero Cristo. Pero, ¿y si esa mentalidad es solo la antesala? El libro de Apocalipsis describe cómo la bestia recibe poder de un dragón, Apocalipsis 13. Pero primero aparece como una fuerza seductora, un engaño espiritual masivo. El anticristo, entonces, no solo es una figura futura, es una ideología viva y operante, que prepara a la humanidad para recibirlo con los brazos abiertos. Y aquí viene la pregunta más grave. ¿Cuántos dentro de la Iglesia ya han adoptado esta cultura sin saberlo? Los documentos apócrifos de la Iglesia primitiva hablaban de una época en que muchos creyentes serían engañados no por el mal, sino por una falsificación del bien, un falso amor, una falsa paz, una falsa espiritualidad. En el siguiente bloque, vamos a exponer algo aún más perturbador: la conexión entre antiguas civilizaciones, los Nefilim y los poderes que están detrás de este nuevo sistema global. La historia ha sido reescrita, pero las ruinas aún susurran la verdad. Jesús advirtió algo que muchos pasan por alto. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en los días de Noé que justifique esa comparación? Muchos piensan en violencia o en falta de fe, pero hay un elemento más profundo y oculto por siglos: la presencia de los Nefilim. Génesis 6:4 lo menciona brevemente. Había gigantes en 1900 la tierra en aquellos días, cuando los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y por qué su descendencia alteró tanto la creación que Dios decidió reiniciar el mundo con un diluvio? Textos antiguos como el libro de Enoc, excluido del canon bíblico pero usado por muchos de los primeros cristianos, explican que estos seres eran ángeles caídos que descendieron al monte Hermón y enseñaron a los humanos artes prohibidas: hechicería, guerra, manipulación genética, astrología. Y de esa unión nacieron los Nefilim, híbridos, violentos,
con hambre insaciable de destrucción. Estos seres no eran simples gigantes, eran abominaciones espirituales y físicas, alteraciones del orden divino, diseñadas para corromper la imagen de Dios en la tierra. Muchos no lo saben, pero las culturas antiguas, sumerios, egipcios, mayas, babilonios, hablan de dioses que descendieron del cielo y trajeron conocimiento prohibido. ¿Coincidencia? Los documentos antiguos revelan que estas civilizaciones adoraban a seres estelares, con descripciones similares a los ángeles caídos, serpientes emplumadas, semidioses híbridos, portadores de fuego, luz o sabiduría cósmica, pero, ¿por qué esto es relevante hoy? Porque según Jesús, en los últimos tiempos volveremos a ver fenómenos similares. Ya se habla abiertamente de modificaciones genéticas humanas, de crear nuevas especies, de contacto extraterrestre, de evolución dirigida. ¿Y si no estamos creando una nueva humanidad, sino repitiendo los días de Noé? Y lo más escalofriante, ¿y si ese conocimiento antiguo nunca desapareció, sino que fue ocultado, resguardado por élites, sectas ocultistas y sociedades secretas? El progreso actual no es nuevo, es una reedición de la rebelión primigenia, y así, como en los días de Noé hubo una puerta que se cerró, un arca que se completó y un juicio que nadie esperaba, hoy estamos viendo señales similares, pero esta vez no será con agua. En el siguiente bloque hablaremos sobre uno de los temas más censurados y perturbadores de la Biblia: los portales espirituales, las puertas invisibles que conectan dimensiones, y cómo están siendo reabiertas en nuestros días. Desde la antigüedad, distintas culturas hablaron de lugares sagrados, montañas, templos o ruinas que servían como puentes entre mundos. Para los hebreos, Betel era la casa de Dios y puerta del cielo. Para los babilonios, la Torre de Babel era una escalera hacia los dioses. Los mayas construían pirámides que, según ellos, eran portales hacia otras dimensiones. Pero, ¿y si todo esto no era simbólico? ¿Y si realmente existieron puertas espirituales reales, zonas liminales donde el cielo y el inframundo se tocan? Los textos bíblicos están llenos de referencias a portales invisibles. La escalera de Jacob, donde ángeles subían y bajaban. El lugar santísimo del templo, que separaba lo humano de lo divino. El velo rasgado en la muerte de Cristo, que abrió el acceso espiritual a Dios. Pero también hay puertas prohibidas. Muchos no lo saben, pero el monte Hermón, donde según el libro de Enoc descendieron los ángeles caídos, era considerado una entrada al inframundo por varias culturas. Y en los Salmos se menciona que los dioses son juzgados por Dios en un consejo celestial. Salmo 82, lo que implica una realidad espiritual mucho más compleja y activa de lo que se predica normalmente. Los documentos antiguos revelan que hay lugares donde el velo entre dimensiones es más delgado. Y en esos lugares, cosas han cruzado. Con el tiempo, las élites ocultistas comenzaron a obsesionarse con abrir estos portales. Rituales secretos, tecnología basada en geometría sagrada, alineaciones astronómicas, todo con un propósito: restablecer el contacto con las entidades antiguas. Y hoy, estamos viendo los frutos: el auge de la inteligencia artificial conectada a la conciencia colectiva. Los experimentos de colisionadores de partículas, como el CERN, cuyos directores admiten haber abierto microportales a otras dimensiones. El resurgimiento de la brujería, la canalización de espíritus y las experiencias extraterrestres, que repiten los mismos patrones milenarios de posesión e iluminación falsa. Pero ¿por qué abrir estas puertas? Porque existe un plan: preparar la manifestación final del engaño, cuando el anticristo no solo se manifieste como figura política, sino como un ser espiritual que ofrecerá una conexión directa con lo divino, sin necesidad de Dios. Aquí está el peligro. Muchas iglesias, sin saberlo, ya han permitido que se abran esas puertas desde sus altares. Cuando se sustituye la oración por el espectáculo, la palabra por la motivación personal,
la reverencia por la emoción. El portal se abre. En el próximo bloque, nos adentraremos en un terreno aún más escalofriante: el papel de Babilonia, como sistema espiritual activo y su resurrección en nuestra era moderna. La ciudad antigua nunca cayó del todo. Apocalipsis 17 y 18 nos presentan una imagen enigmática. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, embriagada con la sangre de los santos, sentada sobre una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Su nombre es un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17. Muchos creen que esta figura representa una ciudad literal futura. Pero, ¿y si Babilonia no es solo un lugar, sino un sistema? Un sistema que comenzó en Génesis 11 con la Torre de Babel. Una rebelión organizada contra Dios. Un intento de crear una civilización global, unificada, con una sola lengua, un solo propósito y un solo líder espiritual. Sin Dios. Ese proyecto fue interrumpido pero no destruido, y como una serpiente dormida ha estado cambiando de forma, de cultura, de nombre, hasta nuestros días. Muchos no lo saben, pero los imperios sucesivos, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, heredaron no solo el poder, sino también el espíritu de rebelión original. Los documentos antiguos revelan que la sabiduría oculta de Babilonia fue preservada por linajes sacerdotales, magos, alquimistas, sabios y posteriormente, sociedades secretas que juraron restaurar el orden antiguo. Pero, ¿dónde está Babilonia hoy? La profecía nos dice que este sistema volverá a levantarse en los últimos días. Un sistema económico, religioso y político que controlará las naciones, que seducirá a los reyes de la tierra, que convertirá la espiritualidad en mercancía, que se vestirá de poder, riqueza, tolerancia y engaño. Y ya lo estamos viendo. Una religión global difusa que promueve unidad, pero sin verdad. Un sistema financiero digital que avanza hacia el control total del comercio. Un liderazgo mundial, sediento de control bajo la bandera de la seguridad. Y detrás de todo esto, una espiritualidad babilónica, gnosis, adoración al yo, invocación de fuerzas cósmicas, mezcla de lo santo con lo profano. Pero lo más perturbador es que muchas iglesias han abrazado este sistema sin saberlo, predicando prosperidad sin cruz, transformando la adoración en entretenimiento, cambiando el temor de Dios por el aplauso de los hombres. Babilonia no cayó, se infiltró. Y el juicio anunciado en Apocalipsis es claro. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18:4. Pero ¿cómo salir de algo que no sabemos que habitamos? En el próximo bloque, exploraremos una de las piezas clave para comprender el avance del Apocalipsis moderno, el misterioso vínculo entre la marca de la bestia y el control digital actual. Lo que antes parecía una profecía simbólica, hoy ya está en pruebas beta. Desde hace siglos, los cristianos han debatido sobre el significado de esta profecía, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16 y 17. Muchos no lo saben, pero durante 1160 años esta advertencia fue interpretada como algo lejano, casi simbólico. Pero hoy, los eventos avanzan con una precisión aterradora. Los documentos antiguos revelan que marca, griego, charagma, era un término usado para hablar de grabados en monedas o señales de propiedad imperial. Era una imposición, una señal de dominio, una marca que decía, tú perteneces al sistema, y hoy ese sistema está tomando forma. Desde hace décadas, se trabaja para digitalizar absolutamente todo. Las criptomonedas centralizadas, promovidas por gobiernos, el avance de implantes subcutáneos, que almacenan identidad, historial médico y acceso a cuentas bancarias. El impulso por una identidad digital universal,
supuestamente para protegernos del fraude. Todo esto parece práctico, hasta que lo miras con ojos espirituales. Estamos construyendo un mundo donde el que no esté dentro del sistema no podrá comprar, vender, viajar, ni participar, y ese sistema no será neutral. Los teóricos de control social ya lo han dicho, abiertamente. En el futuro la privacidad será obsoleta. Quien no tenga nada que ocultar no tendrá nada que temer. Una frase escalofriante, digna del espíritu de la bestia. Pero hay más. En algunos países ya se están probando sistemas de crédito social. Si tu comportamiento es inapropiado, pierdes acceso a servicios. ¿Te imaginas un sistema global donde, por confesar tu fe en Cristo, pierdas el acceso a tu dinero, tu salud, tu libertad? No es ciencia ficción, es preparación. Y muchos líderes religiosos han permanecido en silencio. O peor aún, lo promueven, disfrazándolo de adaptación tecnológica. Pero, ¿por qué la marca en la frente o en la mano? Porque la frente representa el pensamiento, la lealtad mental, y la mano representa las acciones, el servicio, en otras palabras, una sumisión total al sistema del anticristo. Y mientras esto se acerca, la mayoría de las iglesias siguen dormidas, entretenidas con discursos motivacionales, ignorando que el Apocalipsis no es un cuento, es una advertencia. El siguiente bloque, vamos a profundizar en una figura oscura que reaparece en la historia espiritual con más fuerza que nunca. El espíritu de Nimrod, el primer gran líder del nuevo orden mundial bíblico, y su posible regreso en nuestros días. Muchos conocen a Nimrod solo como un nombre extraño en el Antiguo Testamento, pero su historia encierra uno de los misterios más perturbadores del relato bíblico, y su sombra parece extenderse hasta el fin de los tiempos. En Génesis 10:8-10 se nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El principio de su reino fue Babel. Nimrod no era simplemente un líder político, era un fundador de imperios, unificador de pueblos, y según tradiciones extrabíblicas, un hombre que desafió directamente a Dios, buscando construir un reino, donde el hombre fuese el centro, no el creador. Muchos no lo saben, pero varios documentos judíos y textos apócrifos lo identifican como el primer anticristo, un líder carismático, espiritual y militar que intentó instaurar una religión mundial unificada, basada en astrología, idolatría y culto al hombre. Y ahora la pregunta es, ¿ese espíritu ha regresado? Los documentos antiguos revelan que, según la tradición rabínica, Nimrod no solo murió, fue transformado en una figura mítica adorada bajo otros nombres. En Babilonia fue Marduk, en Grecia, Apolo, en Egipto, Osiris, y en Roma, Mitra. ¿Coincidencia? Apocalipsis 17:8 habla de una bestia que era y no, y está para subir del abismo, y los moradores de la tierra se asombrarán. Muchos eruditos cristianos han planteado una hipótesis inquietante. ¿Y si el anticristo moderno no es una persona nueva, sino el regreso del espíritu, o incluso la figura de Nimrod? Una reencarnación ideológica, una manifestación final del mismo líder rebelde que quiso unificar al mundo contra Dios desde Babel. Y hoy vemos el mundo preparado para recibir a un hombre así. La humanidad está hambrienta de un salvador global. Las crisis han debilitado la fe en las democracias. Las religiones tradicionales están cediendo ante una espiritualidad universalista, sin verdad, sin cruz y sin arrepentimiento. Y cuando el mundo esté al borde del caos, alguien aparecerá con soluciones, unidad y poder. No será un dictador, brutal al principio. Será un líder brillante, carismático, tolerante, amado por todos, y será la manifestación final del espíritu de Nimrod. Lo más alarmante es que muchos cristianos, por no conocer las Escrituras ni discernir los tiempos, lo recibirán con los brazos abiertos. En el próximo bloque, nos adentraremos en una verdad aún más inquietante.
el silencio cómplice de las iglesias modernas ante el cumplimiento literal de las profecías. ¿Por qué quienes deberían advertir, hoy callan? En el libro de Ezequiel 33, Dios hace una advertencia seria. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta, y el pueblo no es advertido, su sangre demandaré de mano del centinela. Muchos no lo saben, pero esta palabra no era solo para el profeta. Era para todo líder espiritual que tuviera la responsabilidad de guiar, alertar y proteger al pueblo. Y hoy, en pleno cumplimiento profético, el silencio de los pastores se ha vuelto ensordecedor. Los documentos antiguos revelan que, en momentos de gran oscuridad espiritual, los líderes religiosos frecuentemente se aliaban con los poderes políticos o se rendían ante la presión cultural. Hoy no es diferente. Pastores que antes predicaban arrepentimiento, ahora ofrecen solo motivación. Iglesias que eran refugios espirituales, hoy son centros de entretenimiento. Y las trompetas de advertencia han sido reemplazadas por aplausos, luces y discursos cómodos. ¿Pero por qué? ¿Por miedo? ¿Por ignorancia? ¿O por conveniencia? Muchos líderes espirituales han sido seducidos por el prestigio, los beneficios y el deseo de encajar en el mundo moderno. Pero lo que no se dice desde los púlpitos, sí resuena desde las Escrituras. Estamos en guerra espiritual. Y muchos soldados ni siquiera lo saben. Jesús advirtió en Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y hoy, algunos de esos falsos profetas están en los canales de televisión cristianos, en las redes sociales e incluso en los púlpitos más populares del mundo. No hablan de santidad, no mencionan el juicio, evitan hablar del pecado y, sobre todo, nunca mencionan el Apocalipsis. ¿Por qué la profecía fue borrada del mensaje? Porque incomoda, porque requiere arrepentimiento, porque nos recuerda que este mundo no es nuestro hogar. Y sin esa verdad, los creyentes pierden el sentido de urgencia y aceptan el sistema del anticristo como si fuera progreso. La pregunta que queda en el aire es, ¿dónde están los verdaderos centinelas? ¿Dónde están aquellos que, como Juan el Bautista, se atreven a gritar en medio del desierto espiritual actual? Preparad el camino del Señor. En el próximo bloque, vamos a entrar en un terreno aún más delicado. Las señales en el cielo, los cambios climáticos y cósmicos que están ocurriendo ante nuestros ojos, y lo que podrían significar según las antiguas profecías. Biblia no deja lugar a dudas. Antes del retorno de Cristo y el cumplimiento final de las profecías apocalípticas, una serie de señales terribles y asombrosas ocurrirán en todo el mundo. Pero lo que muchos no saben es que estos signos no se limitan a eventos terrestres como guerras o desastres naturales. Hay una realidad espiritual y cósmica involucrada, algo que va mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. En Mateo 24:29 Jesús dijo, «Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos». Este pasaje no es una metáfora, es un aviso literal sobre lo que está por venir, y aunque muchos lo interpretan como un símbolo, los recientes fenómenos cósmicos y astronómicos parecen ser señales reales de lo que está por suceder. En los últimos años, hemos sido testigos de fenómenos astronómicos muy raros y misteriosos, que coinciden de manera inquietante con las señales que la Biblia predice para los últimos tiempos. En 2017, un eclipse solar total cruzó los Estados Unidos, algo que no ocurría desde hace más de 100 años. Algunas tradiciones antiguas, como las de los mayas y los egipcios, veían los eclipses como presagios de grandes cambios o incluso cataclismos. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que los eclipses no son eventos aleatorios. Según muchos estudiosos, estos son marcadores de eventos significativos en la historia humana. Y lo más aterrador es que hemos sido testigos de una sucesión de eclipses y alineamientos planetarios en los últimos años.
que coinciden con momentos de creciente tensión política, espiritual y social. ¿Acaso estas señales no son más que una advertencia de que los tiempos están cumpliendo lo que las Escrituras predijeron? Además, hay fenómenos astronómicos aún más extraños que están ocurriendo ahora mismo. En 2020, se vio una conjunción rara de planetas, Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar, se alinearon de manera tal que se formó una especie de estrella de Navidad visible desde la Tierra. Según algunas teorías, este tipo de eventos son señales divinas, indicando que algo trascendental está por suceder. ¿Y qué hay de los astros fugaces? En el libro de Apocalipsis, se habla de estrellas cayendo del cielo, lo que podría interpretarse como cometas o meteoritos. Los meteoritos han caído en la Tierra en varias ocasiones durante los últimos años, aumentando de manera alarmante. Cada vez que un meteorito cae, es como un recordatorio del poder de los cielos y de las advertencias de Dios sobre lo que está por venir. Y lo más inquietante de todo es que muchos de estos meteoritos caen en lugares de alto impacto social o político, como si la Tierra misma estuviera dando señales claras. Pero no solo los cielos están alterados, los ciclos climáticos en la Tierra están siendo cada vez más extremos. Tormentas más violentas, huracanes de categorías nunca antes vistas, incendios forestales masivos y sequías devastadoras. Todo esto parece cumplir con las palabras de Jesús en Mateo 24, donde habló de los rumores de guerra y las plagas que marcarían los tiempos finales. A lo largo de la historia, las señales en el cielo siempre han sido interpretadas como el eco de un juicio divino o una llamada de atención para la humanidad. Sin embargo, hoy, el mundo parece ignorar estas advertencias. La humanidad sigue su curso, ignorante o indiferente, ante los cambios que ocurren en los cielos y en la tierra. Pero, ¿qué ocurriría si todo esto fuera un presagio de que el fin ya ha comenzado? ¿Será que los eventos cósmicos son solo coincidencias? ¿O realmente estamos siendo testigos de una serie de señales divinas anunciando el regreso de Cristo y el juicio final? En el siguiente bloque, vamos a adentrarnos en el tema de la marca de la bestia y cómo, a través de la tecnología moderna, el sistema mundial está cada vez más cerca de cumplir con la profecía. ¿Podría ser que lo que vemos hoy en el mundo tecnológico sea la clave para entender la marca que se menciona en Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis 13, 16, 17, se describe un futuro aterrador en el que una figura de poder global, la bestia, obliga a todas las personas a recibir una marca en su mano o en su frente, sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este pasaje ha desconcertado a millones de personas a lo largo de los siglos. ¿Qué significa realmente esta marca? ¿Es un símbolo? ¿O algo mucho más tangible y tecnológico? Lo más sorprendente es que, en las últimas décadas, los avances tecnológicos han comenzado a ofrecer respuestas a estas preguntas de maneras que nunca imaginamos. Muchos no lo saben, pero hoy estamos más cerca que nunca de vivir una realidad en la que esta marca pueda ser implementada, no como algo simbólico, sino como algo físico y electrónico. En 2023, empresas tecnológicas ya han comenzado a experimentar con implantes electrónicos que permiten a las personas pagar, acceder a edificios y almacenar información con un simple movimiento de la mano. Imagina un futuro donde tu cuerpo es el único medio para realizar transacciones. Los chips subcutáneos ya están siendo utilizados en algunos lugares del mundo y se están promoviendo como una solución para todo, desde la seguridad hasta el acceso a servicios médicos. Estos chips pueden almacenar información personal, como tus datos bancarios, tu historial médico e incluso tu identificación personal. En un mundo cada vez más conectado, no es difícil ver cómo esta tecnología podría evolucionar para ser parte de un sistema global de control.
Pero, ¿qué pasaría si este chip fuera vinculado a un sistema centralizado que controle cada aspecto de nuestras vidas? Un sistema donde el dinero, la libertad y el acceso a servicios dependieran de tu obediencia a un sistema centralizado, tal vez un gobierno o una élite global. La idea de un control total sobre las personas a través de la tecnología no es nueva. Desde las primeras advertencias de George Orwell en su novela 1984, hasta los estudios más recientes sobre el impacto de la inteligencia artificial, el control global siempre ha sido un tema recurrente. Y lo más inquietante es que, hoy, estamos viendo una aceleración en este proceso. Pero ¿qué pasa si todo esto es exactamente lo que las escrituras predicen? ¿Podría ser que estamos al borde de un sistema mundial único que cumplirá con las advertencias de Apocalipsis? Un sistema que no solo controlará lo que compramos y vendemos, sino también nuestra libertad de pensamiento, nuestra fe y nuestra identidad espiritual. La marca de la bestia podría no ser solo una tecnología que se implante en nuestros cuerpos, sino una forma de sumisión total. Lo que muchos no se atreven a preguntar es si, al avanzar hacia la aceptación global de estas tecnologías, estamos ya cediendo nuestra libertad sin saberlo. ¿Estamos realmente permitiendo que el anticristo controle nuestras vidas, sin siquiera darnos cuenta? Para aquellos que permanecen alertas, las señales están claras. Las profecías de la Biblia no son solo relatos antiguos, sino advertencias vivas diseñadas para guiarnos a través de los tiempos oscuros que ya estamos viviendo. Cada evento, cada cambio en la sociedad, cada avance tecnológico parece estar llevando al mundo hacia un futuro marcado por la sumisión total a un sistema de control global. Pero, ¿hay esperanza? Por supuesto. Jesús nos advirtió que el que persevere hasta el fin será salvo. Y aunque las profecías se cumplan, siempre habrá un camino de salida: la fe en Cristo, la verdad que Él representa y el arrepentimiento sincero. Este es el momento de reflexionar profundamente. ¿Dónde te encuentras en este escenario? ¿Estás listo para enfrentar lo que viene? ¿O has caído en la complacencia, creyendo que todo seguirá como siempre? La verdad es que el apocalipsis ya ha comenzado, y las señales que la Iglesia ha ignorado están aquí, frente a nosotros. Es hora de despertar y prepararnos para lo que viene. Si esto resonó contigo, no olvides dejar tu comentario y compartir este video con alguien que también necesita conocer esta verdad olvidada.